Mil bendiciones a sus vidas, hermanos. Los saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera comentar con ustedes o charlar con ustedes un tema que es la manera de un verdadero profeta de Dios. ¿Cómo debe de ser un profeta de Dios? Porque ustedes saben, hermanos, nosotros como creyentes del mensaje traído por Dios a través del hermano William Marion Branham, cuando a nosotros se nos pregunta que por qué creemos que William Branham es un profeta de la palabra, entonces nosotros mostramos evidencias bíblicas. ¿Cómo debe de ser un profeta de la palabra de Dios? Y aparte del ministerio que Dios dio al hermano Branham, fue acompañado de obras poderosas, señales, milagros, prodigios, maravillas. Entonces su mismo ministerio probó que él era un profeta de la palabra de Dios. No es como muchos se han levantado, ¿verdad? Últimamente, como por ejemplo Soto Santiago, diciéndose profeta, o la gente levantándolo como un profeta, cuando no tuvo absolutamente ninguna señal de profeta, ni milagro, ni maravilla, ni prodigio, ni profecías, no tuvo absolutamente nada. Entonces vean, hermanos, la Biblia dice que se levantarían falsos cristos y falsos profetas, y eso es precisamente lo que hace un falso profeta. Se levanta como profeta, o lo levantan como profeta, pero la Biblia no lo vindica como un profeta. Vuelvo a repetir, la gente muchas veces ha tenido una idea que minimizan a un profeta de la palabra. Creen que ya, digamos, algún gran conferencista o algún apóstol o alguna persona que tiene gran conocimiento bíblico es un profeta, y no, hermanos. Eso no es un profeta de la palabra de Dios. La Biblia dice cómo debe de ser un profeta de la palabra de Dios. La primer calificación para que una persona sea profeta de Dios es que tiene que tener un mensaje de parte de Dios. Porque precisamente eso es un profeta. Un profeta es alguien que se le derrama o vierte un mensaje. En este caso, Dios derrama un mensaje o vierte un mensaje a esta persona para que esta persona derrame o vierta ese mensaje al pueblo. Eso es un profeta. Eso es un mensajero, alguien que trae un mensaje. Imagínense, hermanos, que se levantara un mensajero sin mensaje. Pues qué absurdo sería, ¿verdad? Aún la propia palabra mensajero no tendría sentido en esa persona. Y si alguien se levantara o lo levantaran como profeta, cuando Dios no habla con él, cuando Dios no lo respalda con dones, milagros, maravillas, cuando no tiene la señal de un profeta, cuando no tiene profecía ni de índole local, ni de índole mundial, entonces muchas veces ni siquiera tienen un don de profecía. Entonces, ¿cómo van a ser profetas esta clase de personas, hermanos? ¿Verdad que no se puede, hermanos? Ahora pudiéramos nosotros confundir las cosas. Vuelvo a repetir, un hijo de un profeta no es un profeta, hermanos. Quítense eso de su cabeza. Una persona que es un gran conferencista no es un profeta. Una persona que puede trazar la palabra de Dios de una manera tan sobresaliente no es un profeta. No, hermanos, ser profeta es mucho más. Entonces no minimicemos lo que es un profeta. Entonces, yo digo estas cosas porque he tenido algunas charlas con algunos hermanos, los cuales dicen que Joseph Branham es un profeta mayor. O algunos dicen, pues es un profeta menor. Pero yo les pregunto a estos hermanos, ¿dónde dijo el hermano Branham tal cosa? El hermano Branham dijo, no digan nada ajeno a lo que yo he dicho. Si algunas cosas les parecen confusas, no digan las cosas a su manera, en su forma de pensar. Mejor esperen en Dios, que Dios les revele esas cosas, pero no digan cosas ajenas a lo que yo he dicho. Y ese es el problema, de que en este mensaje se han levantado muchas líneas, se han levantado muchas personas, solamente trayendo sus propias opiniones, sus propios pensamientos, y lo inyectan al mensaje de la hora. Y entonces cuando uno inyecta
sus propias opiniones al mensaje de la hora, uno está adulterando el mensaje de la hora y uno está metiendo levadura al mensaje de la hora, y eso no debe de ser así. El hermano Branham, cuando oró por Joseph Branham, le dijo: tú serás profeta. Vean, jamás dijo: tú serás profeta de la palabra, no. Simplemente dijo: tú serás profeta. Pero entonces ahí entra un choque de culturas. Porque nosotros como pueblo hispano, quizás nosotros tenemos la costumbre de asociar la palabra profeta a un personaje bíblico, así como Isaías, como José, como Jeremías, como Isaías, etcétera. Entonces nosotros como pueblo hispano, cuando oímos la palabra profeta, la asociamos directamente a un personaje bíblico que fue profeta en la Biblia. Pero no, hermanos, ahí es donde incurrimos en meter nuestras propias interpretaciones, porque para el pueblo anglosajón, por ejemplo, el hermano Branham decía que para él un profeta es según lo que dice el diccionario bíblico, y muchas veces usó el hermano William Marion Branham esa acepción de ese diccionario bíblico que decía que un profeta simplemente es un predicador. Vean, hermanos, vuelvo a repetir, William Branham jamás dijo que Joseph Branham sería un profeta mayor. Jamás dijo que sería un profeta menor. Y si nosotros afirmamos esas cosas, estamos inyectando nuestra propia opinión al mensaje de la hora. Ahora sí es 100% verídico, es 100% la verdad si yo afirmo que Joseph Branham es un predicador. Porque nadie puede negar que Joseph Branham es un predicador. Y si es un predicador, entonces es un profeta, según el diccionario en inglés. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Inclusive muchas veces el hermano William Branham, cuando oraba por algunas personas, les decía: ¿ustedes creen que yo soy un profeta? Porque el ángel le dijo: si tú puedes hacer que la gente crea en ti, entonces milagros y maravillas iban a ser manifestadas a través del hermano Branham. No se iba a interponer la oración. No se iba a interponer ninguna enfermedad a la oración del hermano Branham. Entonces el hermano Branham les decía: ¿creen ustedes que yo soy un profeta? Y luego afirmaba el hermano Branham, decía, es decir, un profeta es un predicador. Vean, hermanos, entonces no siempre que el hermano Branham usaba la palabra profeta era para referirse a un profeta de la palabra. No fallemos en eso, hermanos. Entonces hay tres principales testigos que afirman o determinan lo que es un profeta de la palabra de Dios. Primeramente, la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios te dice que si alguien se levantase como profeta, dice: yo hablaré con él. Vean, primero dice que Dios habla con esa persona. Yo me manifestaré con él en sueños. Yo me manifestaré a él en visiones. Y sobre todo, hermanos, lo principal, yo le daré un mensaje para que vierta al pueblo. Esa es la principal característica de un profeta de la palabra, que trae un mensaje de parte de Dios. Vuelvo a repetir, si no trae un mensaje de parte de Dios, ¿cómo puede ser un profeta? Si profeta significa aquel que se le derrama o vierte un mensaje. Eso es un profeta. Si no trae profecías, ¿cómo va a ser profeta? Si no trae un mensaje de Dios, ¿cómo va a ser profeta? Si Dios no habla con él, ¿cómo va a ser profeta? Entonces el hermano Branham, Joseph Branham, ha dicho muchas veces que él no tiene ningún mensaje de parte de Dios para el pueblo. Él simplemente está predicando lo que Dios le dio a su padre William Marion Branham. Él no está impulsando un mensaje de parte de Dios que Dios le haya dado a él. No, hermanos. Él, hasta donde yo sé, no ha tenido profecía ni de índole mundial, ni de índole local. Entonces, eso es lo que califica a un profeta de la palabra. Si es un profeta mayor, obviamente porque tiene sus profecías de índole mundial. Y si es un profeta menor, pues no, sus profecías son de índole local. Esos son los profetas de la palabra. Y esos son los requisitos que debe de cumplir un profeta de la palabra.
Porque es como, por ejemplo, cuando alguien se quiere levantar como un pastor, pero no tiene los requisitos bíblicos para ser un pastor. Entonces, ¿cómo se va a levantar como un pastor? Un pastor no es aquel que tiene fama. Un pastor no es aquel que la gente lo levanta como un pastor. No, un pastor tiene que tener los requisitos bíblicos para ser un pastor. Y ahora yo he visto algunos ministros muy sobresalientes que están bajo el ministerio de Joseph Branham, los cuales han tenido muchas predicaciones muy sobresalientes para defender el mensaje de la hora. Han tenido predicaciones excelentes para poder demostrar bíblicamente que William Branham es un gran profeta de la palabra. Pero entonces algunas veces yo les he preguntado a estos mismos ministros, entonces de la misma manera en que tú puedes demostrar que que William Branham fue un profeta de la palabra, ¿tú me puedes demostrar también bíblicamente que Joseph Branham es un profeta de la palabra? Y no, hermanos. Hasta la fecha no hay nadie que haya respondido esa pregunta. Ahora hay miles de seguidores que siguen el ministerio de Joseph Branham. Y entonces yo con todo respeto les pregunto, ¿podrían mostrarme alguna característica bíblica donde diga o se compare el ministerio de Joseph Branham con un profeta de la palabra? O sea, yo les pregunto, entonces para ustedes, ¿qué es un profeta de la palabra? Y no responden simple y sencillamente porque han inyectado sus propias opiniones personales. Y entonces si inyectan sus propias opiniones personales, meten levadura al mensaje de la hora. No, hermanos, esa fue precisamente la razón por la cual aquel ángel, aquel serafín llamado Lucero, cayó del cielo, porque él impulsó su propia idea. Y su propia idea iba en contra de la idea de Dios. Pero él impulsó su propia idea. Él quiso levantarse como Dios, ser adorado como Dios, subirse sobre las estrellas del cielo, sobre las estrellas de Dios, ejercer su señorío y que fuese un ser adorado. Y él impulsó su propia idea. Y ese es el peligro, hermanos, de que cuando nosotros impulsamos nuestras propias ideas, la Biblia te lo dice claramente. No añadas a las palabras de Dios para que Él no te reprenda y seas hallado un mentiroso. No añadas al mensaje de la hora. Porque la Biblia te dice que el que añadiere a las palabras de la profecía, dice Dios añadirá las plagas descritas en el mismo. Y si alguno quitare de las palabras de la profecía, Dios quitará tu parte del libro de la vida. Entonces mejor no añadir, no poner nuestras propias opiniones, por muy hermosas que parezcan. Entonces vuelvo a repetir, la Biblia te da los requisitos, cómo debe ser un profeta. Un profeta debe traer un mensaje de parte de Dios y debe permanecer fiel a ese mensaje. Vean, hermanos, no debe de iniciar una guerra en contra de Dios, como por ejemplo en el caso de Balaam. Balaam era un profeta de Dios. Fue ungido con el mismo espíritu que ungió a Moisés, dice el hermano Branham. Trajo profecías muy sobresalientes. Pero entonces no podemos negar de que él fue un profeta de Dios. No podemos negar que trajo profecías o que trajo tremendos mensajes de parte de Dios. No lo podemos negar. Pero lo que pasó fue que él no permaneció fiel a Dios. Vean, él incitó rebelión en contra de Dios. Y ese fue el pecado de Balaam, que él trajo promiscuidad, él trajo adulterio y fornicación al pueblo de Israel. Y de esa manera murieron miles de personas a causa de que Balaam inyectó sus propias opiniones. Entonces la Biblia dice que quien profeta que se levante y incurra en transgresión en contra de Dios, dice tal profeta debe de ser muerto. Y es por eso que Josué después encontró a Balaam y él se tornó de un profeta a un adivino. Vean, él bajó de ese oficio que Dios le dio y entonces Dios ya se tornó después en un simple adivino.
porque ya después el Espíritu lo abandonó. Obviamente quien no permanece fiel a la palabra de Dios, pues Dios los abandona. Y entonces después Josué lo encontró y lo mató, porque esa era la orden divina, que debe de ser muerto aquel profeta que se levante en transgresión en contra de Dios. También se le daba muerte a los profetas cuando ellos hablaban cosas bajo su propia vanidad. Por ejemplo, algunas veces se levantaban profetas o pseudo profetas diciendo: yo traigo un mensaje de parte de Dios. Esto es así, dice el Señor. Y solamente estaban hablando bajo su propia vanidad, porque Dios no había hablado a través de ellos. Y la Biblia dice: tales profetas también deben de morir. Vean, hermanos, y eso ocurre muchas veces en el mismo mensaje de la hora. Yo he visto personas que se levantan como profetas o los levantan como profetas. Por ejemplo, en cierta iglesia del mensaje hubo cierto hermano que enfermó de cáncer y estaba a punto de morir. Entonces se levantaron algunos profetas diciendo: así dice el Señor, que Dios con mano fuerte, con mano poderosa, va a restaurar la salud de este hermano. Y resulta que no se cumplió la profecía que estos hermanitos estaban diciendo. Vean, entonces uno tiene que tener mucho cuidado de no andar hablando de una manera tratando de ser vanidoso, tratando de exaltarse a uno mismo y dar profecías y decir que esto es así, dice el Señor. Eso es muy peligroso, hermano. Y yo sí he visto algunos hermanos que hacen esas cosas. Y el problema es de que hay muchos pastores de que no tienen un discernimiento correcto de lo que es la palabra de Dios, porque la Biblia dice que cuando alguien se levante en una congregación diciendo esas cosas, no, primero dice, tiene que haber 2 o 3 personas con una sabiduría, un discernimiento de lo que, de personas maduras en el evangelio, que tienen que determinar si ese mensaje es de Dios o no es de Dios. Tiene que haber un filtro antes de que esas profecías se pasen al pueblo. Pero muchas veces hay pastores que incurren en esa falta o en esa falla, que se levanta cualquier hermano diciendo profecías supuestamente de parte de Dios y la pasan directamente al pueblo. Como en este caso que les dije, que pasaron directamente al pueblo esas profecías de estas personas que estaban diciendo que este hermano iba a ser restaurado a perfecta salud, cuando no fue así. Entonces esas profecías que estaban diciendo estos hermanos fallaron. No era de Dios, porque si hubiese sido de Dios, esas profecías hubiera tenido un perfecto cumplimiento. Entonces no era de Dios. Y entonces ahora se tenía que orar por esas personas que estaban diciendo profecías falsas en las iglesias, porque ellos fueron incitados por un espíritu de mentira a decir esas profecías. Se tenía que orar por ellos, se tenía que orar por toda la congregación, porque toda la congregación gritaba amén, amén. Y se tiene que orar principalmente por los pastores, que permitieron que esas profecías se filtraran al pueblo. Entonces vean, hermanos, se han levantado muchos pseudo profetas. Pero vuelvo a repetir, si alguien tiene, por ejemplo, las características bíblicas para ser un profeta, pues gloria a Dios, qué bueno que Dios nos envíe profetas, ¿verdad? O si alguien tiene las características bíblicas para ser pastor, gloria a Dios. Pero si no tienes los requisitos para ser pastor, ¿para qué te pones como pastor? Solamente vas a traer tropiezo al mensaje de la hora. No, hermanos. Entonces hay que tener cuidado. Primeramente es el principal testigo, la palabra de Dios, que dice cómo debe de ser un profeta, las características que debe de tener un profeta. No cualquiera es un profeta de Dios. Vuelvo a repetir, el profeta de Dios trae un mensaje de parte de Dios. Trae señales, maravillas, Dios los respalda. Pero principalmente eso es, hermanos, trae un mensaje de parte de Dios. Y Joseph Branham lo ha dicho muchas veces, yo no traigo un mensaje de parte de Dios. Y Joseph Branham, hasta donde yo sé, jamás ha dicho que él es un profeta de la palabra. No, él simplemente repite que el hermano Branham oró por él y le dijo que iba a ser un profeta. Pero vuelvo a repetir, el hermano Branham no lo está diciendo en un sentido de ser un profeta de la palabra, porque no reúne los requisitos de la palabra de Dios para ser un profeta. Entonces, la otra evidencia de que Joseph Branham no es un profeta
Es lo que en muchos sermones el hermano Branham está diciendo cómo debe de ser un profeta. Por ejemplo, ese sermón llamado La manera provista de un verdadero profeta de Dios. El hermano Branham nos dice cómo debe ser un profeta de Dios. Dice el hermano Branham, entre muchas cosas, ¿verdad? Dice que, por ejemplo, un profeta de Dios tiene las dos conciencias unidas. Él constantemente ve visiones. ¿Por qué? Porque esas dos conciencias están unidas. Y por eso es de que constantemente puede ver el mundo espiritual. Inclusivemente antiguamente a los profetas se les llamaba videntes, precisamente por eso, porque podían ver el mundo espiritual. Creo que es 1 Samuel 3:18, no recuerdo bien, o 3:16, no recuerdo bien la cita, pero dice que antiguamente en Israel, a los que hoy se llaman profetas, dice antiguamente se les llamaba videntes, porque podían ver. Eso es un profeta, alguien que puede ver el mundo espiritual, constantemente lo ve. Por eso es de que muchas veces los profetas son personas muy nerviosas, porque constantemente están viendo el mundo espiritual. Como el hermano Branham decía que él desde bebé o desde niño, él ya veía visiones, ya tenía todas esas características de lo que es un verdadero profeta de Dios. Vuelvo a repetir, un profeta no va a ser profeta porque alguien ore por él. No, hermano, un profeta no va a ser un profeta porque la gente lo exalte. Un profeta no va a ser un profeta porque él a sí mismo se levante como profeta, no. Un profeta va a ser un profeta porque ya, por predestinación, y aún antes de que nazcan en este mundo, ya son profetas, porque Dios de antemano ya los ha comisionado bajo ese oficio profético. Por ejemplo, creo que fue Jeremías que Dios le dijo, antes de que nacieses, aún en el vientre de tu madre yo te conocí, y te constituí como profeta para las naciones. Entonces vean, nadie va a andar orando por una persona para que sea un profeta. Eso es absurdo. Y me refiero a profetas de la palabra. Miren, les voy a contar una experiencia personal. En cierta ocasión a mí me invitaron a una iglesia pentecostal. Y yo fui, ¿verdad? Yo no sabía cómo se llevaba a cabo las reuniones ahí, pero resulta que tenían algo que ellos llamaban un ministerio de dones. Eso es lo que así lo llamaban, ministerio de dones. Entonces ese servicio consistía en que el pastor oraba por las personas, según bajo discernimiento, según bajo la voluntad divina. Él oraba por las personas y les decía, pues sabes que tú, Dios te va a constituir como un pastor. Y pues la gente, ¿verdad? Oraban por ellos y la gente se ponía contenta. Ay, Dios ya me dijo que voy a ser un pastor. Y pasaba otra persona y le decía, pues Dios te dice que tú vas a ser un gran evangelista. Y la gente bien emocionada, que voy a ser un gran evangelista. Y así, ¿verdad? Cada persona que pasaba les daba algún oficio este pastor. Y cuando a mí me señalaron, me dice, tú vas a ser un gran profeta de la palabra de Dios. Pero vean, hermanos, Dios no cumple caprichos, ni se somete a esas cosas absurdas. Dios soberanamente sabe quién va a ser profeta sobre esa tierra. No necesita que nadie ore por una persona para que sea profeta, vuelvo a repetir, hermano. Entonces el hermano Branham está diciendo que Joseph Branham va a ser profeta en el sentido que iba a ser un predicador. Y eso sí es 100% verídico y 100% confiable, porque todos sabemos que Joseph Branham es un predicador. Entonces no hay que confundir. Ahora hay algunos hermanos que me acusan, me dicen, lo que pasa es que tú tienes envidia de Joseph Branham. Lo que pasa es que tú odias a Joseph Branham. Pero eso es absurdo. ¿Cómo voy a odiar a Joseph Branham? No, yo he estado algunas veces en las reuniones en Jeffersonville. He abrazado al hermano Joseph Branham, he platicado con él. He comido de su mesa. Jamás tendría ningún sentimiento antagónico contra Joseph Branham, porque para mí es un gran varón de Dios. Para mí es un gran varón que ha aportado mucho al mensaje de la hora, aportando su trabajo, su esfuerzo para que el alimento divino, que es el mensaje de la hora, llegue a nuestras manos. Entonces, ¿cómo voy a odiar a una persona que me ha dado tanto bien a mi vida? No, hermano, lo que pasa es que hay muchos hermanos que tienen mucha inmadurez.
Pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando yo predicaba contra el catolicismo, había hermanitas o hermanos católicos que me decían lo mismo, me decían que yo odiaba a la Virgen María. Y me decían eso porque yo les refutaba bíblicamente que María no era madre de Dios. Les refutaba bíblicamente que eso de la asunción de María solamente era un mito, una fábula. O por ejemplo eso de la Inmaculada Concepción de María, solamente son mitos, fábulas, cosas que la gente se ha inventado. Y entonces cuando uno le exponía la verdad a estas personas, inmediatamente me atacaban. Y me decían que yo odiaba a María, que yo aborrecía a María. Y entonces de la misma manera algunas veces uno dice algunas cosas que uno considera que no son correctas. Y de inmediato algunas personas me juzgan de esa manera, que yo odio a Joseph Branham. Y no es así, hermano. Hay que tener madurez espiritual. Porque precisamente esa inmadurez ha llenado a muchos, ha envenenado a muchos en el mensaje de la hora. Y aún a ministros. Muchas veces hay ministros que difieren en algún puntito doctrinal con otro ministro e inmediatamente ya lo están tachando y ya lo están etiquetando como un anticristo, como un hijo de la serpiente, como un datán, como un incrédulo, como una persona que no tiene el Espíritu Santo. Y esas cosas, esas posturas son infantiles, hermanos. Está como, por ejemplo, yo cuando era niño, pues yo tenía mis amiguitos y de repente alguno de mis propios amiguitos se enojaba con otro amiguito mío y luego venía y me decía, ¿sabes qué? Ya no le hables a aquel. Y yo le decía, ¿pero por qué? Pues él es mi amiguito. Sí, pero yo me enojé con él. Y ahora ya no quiero, yo no quiero que tú seas amigo de él. Y entonces esas son posturas infantiles. Y muchas veces hay ministros que tienen esas mismas posturas infantiles. O de que algún hermano, algún ministro tiene algún puntito que sea contrario a lo que él opina y ya lo etiqueta como lo peor de lo peor. Y eso no es correcto, hermanos. Hay que tener madurez. Por eso vuelvo a repetir, hay muchos hermanos que están como pastores que no deberían de ser pastores. Y al ponerse como pastores sin tener ningún requisito bíblico ni del mensaje, entonces solamente van a traer daño al pueblo de Dios. Y así hay muchos ministros. Por eso decía el hermano Branham, ¿por qué tuvieron que ser pastores, verdad? ¿Cómo se ponen de pastores cuando no tienen los requisitos bíblicos? O a lo mejor solamente tienen algún requisito bíblico. Puede ser que tengan a sus hijos en sujeción, pero puede ser que no sean maridos de una sola mujer. Entonces eso los descalifica para ser pastores. Pero puede ser que sí tengan a sus hijos en sujeción y tengan una sola esposa, pero puede ser que no sepan trazar la palabra de Dios. Entonces vean, tienen que tener los requisitos bíblicos para ser pastores y tienen que tener los requisitos para ser un profeta de la palabra. Entonces no es que yo esté odiando a Joseph Branham, al contrario. Y ahora la principal opinión, la principal respuesta para afirmar que Joseph Branham no es un profeta de la palabra es su propio testimonio. Como dije en un principio, la principal característica de un profeta verdadero es que su propio ministerio va a respaldar que es un profeta de Dios. Su propio ministerio va a hablar más que 1000 palabras. Porque yo pudiera estar equivocado, hermano. Pudiera decir que Joseph Branham no es un profeta de la palabra cuando sí lo es. O podría decir que sí es un profeta de la palabra cuando no lo es. Y entonces mi opinión puede fallar. Pero lo que no va a fallar es la misma palabra de Dios que dice cómo debe de ser un profeta. Y lo que no va a fallar tampoco es la palabra profética traída por el hermano William Branham, su mensaje. Eso tampoco va a fallar, o el mensaje divino a través del hermano Branham, eso no va a fallar. Y el hermano Branham nos enseñó a identificar cómo son los verdaderos profetas y cómo son los falsos profetas. Pero vuelvo a repetir la principal afirmación para decir que Joseph Branham no es un profeta de la palabra, es su propia opinión. Porque él lo ha dicho públicamente. Dice, primero dice, yo tengo gente a mi alrededor que cree que yo soy Dios o que cree que yo soy un profeta de la palabra.
y a lo mejor ustedes van a decir que exagero, pero no exagero, hermano. Hay personas que siguen a Joseph Branham y creen que Joseph Branham es Dios. Y si no me lo creen, pues vean, a veces hasta estas personas ponen publicaciones en algunos grupos del mensaje diciendo que Joseph Branham es Dios. Si han llegado a ese grado de idolatría algunas personas, así como también llegaron a ese grado de idolatría algunas personas que seguían el ministerio de William Branham. Andaban levantándolo como Jesucristo mismo, que era Dios, que era Cristo, y diciendo infinidad de barbaridades, y esos espíritus aún están ungiendo a muchos hermanos. Ya no podría decir que son del mensaje de la hora, porque han hecho su propia denominación al impulsar sus propias ideas, pero ahí están, haciendo publicaciones diciendo abiertamente que William Marion Branham es Dios, que William Marion Branham es Jesucristo, que William Marion Branham es Cristo. Y de la misma manera hay muchas personas que dicen que Joseph Branham es Dios, o que es un profeta de la palabra. Entonces Joseph Branham lo está diciendo. Hay personas en derredor de mí que creen que yo soy Dios, o que soy un profeta de la palabra. Y luego el hermano Branham, Joseph Branham, afirma, pero yo no tendría gente a mi derredor que crea que yo soy Dios o que soy un profeta de la palabra, porque eso sería anticristo. Vean, el hermano Branham, en otras palabras, el hermano Branham, Joseph Branham, está diciendo, yo sé que hay personas detrás de mí que andan diciendo esas barbaridades, pero yo jamás he dicho esas cosas, sino que la misma gente, al tener un espíritu de idolatría, al levantar posturas anticristos, ellos son los que están levantándome a mí como Dios, o levantándome a mí como un profeta de la palabra, cuando yo jamás he dicho eso. Y es verdad, el hermano Joseph Branham, hasta donde yo sé, él jamás ha dicho que es un profeta de la palabra. Él solamente hace referencia cuando el hermano Branham oró por él y le dijo que iba a ser un profeta, pero no profeta de la palabra. No hay que mezclar, no hay que añadir nuestras propias opiniones, hermanos. Entonces, hermanos, ahí podemos ver la principal evidencia de lo que dice Joseph Branham. Y aquí voy a poner la evidencia donde él lo está diciendo, porque muchas veces puede haber personas que dicen que yo estoy inventando las cosas, pero no. Aquí daré una pausa a lo que estoy platicando para dar pausa a lo que dijo Joseph Branham. Sí, yo tengo gente a mi alrededor que dicen que yo soy Dios y que soy un profeta de la palabra. I would never have no one that works for me that believes that, or have them around me, for that would be an anti-Christ spirit. Yo jamás tendría personas a mi alrededor o en mi empleo que creen tal cosa, porque eso sería un espíritu anticristo. Dios me los bendiga, hermanos. Entonces pueden ver la propia opinión de Joseph Branham. Él está diciendo que eso sería levantar un espíritu anticristo. Si él dice que él es Dios, eso lo tornaría a él un anticristo. Si él dice que es un profeta de la palabra, cuando no lo es, pues eso también estaría incorrecto. Y Joseph Branham lo está diciendo que esas posturas son espíritus anticristo que se están levantando. Y ahora es muy fácil confundir a los siervos de Dios, hermanos. Está, por ejemplo, aquel caso de muchos ministros también, que yo conozco también precisamente, que en un tiempo fueron ministros que estaban bajo el ministerio de Joseph Branham. Y lo seguían, tenían un espíritu muy fanático acerca de Joseph Branham. Entonces tal vez confundieron al hermano Joseph Branham, y entonces empezaron a dejar de ir a las iglesias y empezaron a fomentar la idea de que solamente se debían de reunir en casas. Y así, ¿verdad? Se levantó mucho esa polémica. Muchos hermanos ya dejaron de ir a iglesias y solamente empezaron a reunirse en casas, pensando que Joseph Branham estaba diciendo eso. Pero lo que había pasado es de que habían malinterpretado lo que estaba diciendo Joseph Branham, hasta que Joseph Branham tuvo que levantarse y decir, yo jamás he dicho tales cosas, yo jamás he dicho esas barbaridades. Vean, entonces es muy fácil malinterpretar a un siervo de Dios. Entonces, hermanos, dejemos
la inmadurez, vean la intención que yo estoy diciendo. Yo puedo estar equivocado, vuelvo a repetir, pero la Biblia, la palabra de Dios no se equivoca. Y también el hermano Branham cuando cuando nos dijo acerca de cómo debía ser un profeta, tanto verdadero como falso, el hermano Branham no creo que se esté equivocando tampoco. El hermano William Branham, él tampoco se equivocó. Y tampoco creo que se haya equivocado el mismo Joseph Branham al decir que él no es un profeta de la palabra. Y tampoco no creo que se equivoque Joseph Branham al decir que quien diga que él es un profeta de la palabra, o quien diga que él es Dios, está bajo un espíritu anticristo. Están bajo idolatría. Y yo no los estoy ofendiendo, hermano, para que no digan que yo lo estoy ofendiendo. No. El mismo Joseph Branham se lo está diciendo en su cara. Quien diga que él es Dios, o quien diga que él es un profeta de la palabra, están bajo idolatría, están levantando un espíritu anticristo. Eso yo no lo estoy diciendo. Y cuando alguien levanta su propia opinión sobre la opinión de la palabra de Dios, sobre la opinión del mensaje de la hora, y sobre la opinión del mismo Joseph Branham, uno no es mejor que Satanás, porque vuelvo a repetir, Satanás también impulsó su propia idea. Y por más que se le dijo que su idea estaba incorrecta, no, él no se detractó. Él siguió adelante en su propia idea. Y hay muchos hermanos del mensaje del ministerio de cintas, principalmente, que uno les dice, ¿sabe qué, hermano? Las cosas son así. Y por más que le expliques por la Biblia, y por más que les digas por el mensaje, como en este caso, y aún cuando el mismo Joseph Branham les dice que eso sería levantar un espíritu anticristo, aún así van a seguir adorándolo como Dios, algunos, o levantándolo como un profeta de la palabra, muchos. Eso ya no es ignorancia, hermano. El hermano Branham dice que pues muchas veces nosotros actuamos bajo una ignorancia, pero dice que hay algo muy terrible, que es un espíritu de terquedad. Dice, eso sí es un espíritu satánico, es un espíritu diabólico, porque el espíritu de la terquedad, aun cuando te explican 100% la verdad, te lo explican con toda evidencia bíblica y del mensaje, y del mismo Joseph Branham, cuando te lo explican tan claramente, y tú te aferras a tu propia idea, eso ya es un espíritu de terquedad, hermanos. Entonces, ojalá que podamos entrar en una comprensión del mensaje. Ojalá que podamos tener revelación divina. Y si no tenemos revelación divina, pues pídanla a Dios. Y bueno, hay que darle la gloria y la honra y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Y espero que esta charla haya sido de bendición a sus vidas, hermanos. Espero que no se molesten. Y si vienen a comentar algo por este video que he hecho, por favor, tengan el valor de responder. Yo prometo responder a toda pregunta que me hagan, porque yo creo que cuando alguien está en la verdad, no tiene ningún temor de responder ninguna pregunta. Entonces yo voy a responder a toda pregunta que me hagan, y si alguna cosa yo no sé, entonces yo se las voy a decir. Hermanos, yo no sé esa pregunta, pero yo voy a responder a toda pregunta, y espero que también algunos hermanos que vienen a charlar o a debatir lo que yo he dicho, que también tengan el valor de responder, hermanos, porque no vamos a convertir estas prédicas, estas charlas, en pleitos de cantina, hermano. No se trata de eso, no se trata de que vengan y empiecen a vomitar insultos, porque ¿qué ganan con vomitar insultos, hermano? Solamente están degradándose a sí mismos y están faltando el respeto a la palabra de Dios y a sus propias vidas. No, hermano, un varón de Dios tiene que tener la sabiduría para responder. Si están en la verdad, mostrarán evidencias bíblicas. Si están en la verdad, mostrarán evidencias del mensaje de la hora. Y si están en la verdad, mostrarán cuándo y dónde Joseph Branham dijo que él era un profeta de la palabra, comparándose a los profetas de la Biblia como el profeta Isaías, Jeremías, José, Abraham, etcétera, tantos profetas de la palabra que Dios ha levantado. Entonces ojalá que traigan un espíritu amable, que seamos amigos, que dejemos el antagonismo y el pleito. Entonces Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones en el nombre de Jesucristo.
Los bendigo y mil bendiciones a todos, hermanos, y ténganme un poquito de tolerancia, un poquito de comprensión de lo que yo estoy tratando de decir. Vuelvo a repetir, nada contra el hermano Joseph Branham, nada contra su ministerio, nada contra su persona. Él es un excelente siervo de Dios, pero algunas cositas como doctrinas personales no las comparto, pero eso no significa que esté en contra de su ministerio. Dios me los bendiga, hermanos, bendiciones a sus vidas.